Bueno, vamos a hacer nuestra primera simulación de un canal iónico. Va a ser el canal más simple, que es un canal de dos estados, un estado cerrado, un estado abierto, que nos va a permitir simular una señal como la que se muestra en esta figura. Vamos a poder ver cuando el canal está en el estado cerrado, cuando el canal está abierto. Entonces tenemos nuestro modelo conceptual, ya lo dijimos, un canal de dos estados que puede estar abierto o cerrado. Ahora tenemos que hacer el diagrama cinético para saber qué vamos a simular. El diagrama cinético que ya habíamos visto pues es eh, los dos estados con posibles transiciones en un sentido u otro. Vamos a poner que la constante de transición asociada a esta transición va a ser Kc, Ko, y vamos a suponer que Kc es igual a 0.171 y Ko va a ser igual a, no sé, 0.005 inicialmente. Ya con esta información podemos pasar a RuleBender para implementar nuestro modelo. Una vez que entran a RuleBender deben de ver algo como lo que se ve en estos momentos en mi pantalla. La distribución de ventanas debe ser similar y nada más una descripción rápida. A la izquierda se muestran todas nuestras carpetas asociadas a los diferentes proyectos que tengamos en RuleBender. Aquí yo ya tengo varios, no sé si ustedes la tengan vacía, pero aquí van a ver la lista de los proyectos que vayan haciendo. La parte central es donde se despliegan los resultados, donde podemos mostrar el editor de texto para modificar o para crear nuestro código. En la parte de abajo tenemos la consola donde se muestran las instrucciones que el programa hace para correr las simulaciones, muestra los problemas si es que hay a la hora de ejecutar. En la parte de arriba tenemos para empezar la pestaña de simulación, que es donde nosotros ejecutamos la simulación y esperamos a que nos dé resultados, y otra pestaña de especies donde se muestra, y de contactos donde se muestran en nuestro caso los estados del canal gráficamente. Entonces, para empezar a trabajar en RuleBender, yo lo que hago es dar clic derecho en el navegador, en la pestaña de navegador que se muestra a la izquierda de la pantalla, y genero un nuevo proyecto. Una vez más hay que seleccionar que lo que queremos hacer es un proyecto, damos siguiente y aquí ponemos un nombre. Voy a poner canal 2 estados porque es lo que vamos a simular. Aquí nos muestra la dirección de los archivos de la carpeta que se va a crear y terminamos de crear eso. Vamos a generar un archivo de texto donde se va a guardar el código, donde vamos a escribir nuestro código, y para eso voy a dar clic derecho en nuestra carpeta nueva. Voy a seleccionar nuevo y voy a seleccionar nuevo archivo. Selecciono la carpeta donde yo quiero que se guarde el archivo y voy a poner una vez más canal 2 estados. Pueden poner lo que gusten. Lo que recomiendo es que pongan bngl.bngl, que es la extensión que por default utiliza RuleBender en sus archivos. Me dice que ya existe esto, entonces voy a dejarlo sin espacios. Canal 2 estados.bngl. Doy terminar y yo ya tengo aquí, esto lo voy a borrar porque ya existía, entonces tengo un archivo de texto. Si se fijan, esto ya se abrió en la parte central de la pantalla y aquí se ve el nombre del archivo que creamos, canal 2 estados.bngl. Y ahora lo que tenemos que hacer es introducir con la notación de RuleBender nuestro modelo. RuleBender, el código en RuleBender se da por secciones.
una sección, por ejemplo, donde yo defino los estados que va a tener mi canal, es la sección de observables. Begin observables. Y para terminar la sección se le pone end observables. Dentro de esas dos etiquetas yo voy a poner que hay un estado cerrado y que hay un estado abierto. La sintaxis de RuleBender es llamarle moléculas a lo que sea que yo esté simulando. En este caso no son moléculas, sino son estados del canal. Pero bueno, hay que utilizar la palabra moléculas, que se va a llamar C, y hay que poner esto al final. Entonces yo con esto le digo, tengo un estado de mi canal que es C. Entonces si yo tengo un estado abierto, pues pongo una vez más moléculas O y O paréntesis. Esto significa que tengo dos estados. Si yo quisiera meter un tercer estado, por ejemplo de inactivación, pues pongo moléculas y paréntesis, pero en este caso solo tenemos dos estados, entonces se deja así. Después de eso hay que definir una siguiente sección, que es la de las constantes de transición y las posibles transiciones entre los estados. Esa sección es begin reaction rules, y para terminar igual con end reaction rules. Una vez más, dentro de esa sección yo voy a poner que del estado C hay una posible transiciones en ambos sentidos. Fíjense cómo puse la flecha en ambos lados, y de ahí puede pasar a O y de O puede pasar a C, y se da un espacio y se ponen las transiciones asociadas. En este caso KC, KO. KC está asociada a la transición de un lado al otro y KO en el sentido inverso, como vimos previamente. Entonces, para que RuleBender me reconozca esta reacción, pues tienen que estar definidas las moléculas, hablando en términos de la sintaxis de RuleBender. Recuerden que no son moléculas lo que estamos simulando, son estados del canal. Esta transición, que para RuleBender es una reacción, como si fuera una reacción química, pero bueno, estas transiciones tienen sus constantes asociadas enseguida del diagrama cinético. Una vez que yo tengo aquí ya la transición, los estados, voy a escribir la sección de valores iniciales. Para eso se pone begin seed species y terminar igual. Lo que significa esta sección es en qué estado está inicialmente mi canal, ¿no? Entonces yo aquí voy a decir que el canal está en estado cerrado, entonces le voy a poner una C, un 1 a la C de estado cerrado y un 0 a el estado abierto. Eso quiere decir que donde hay un 1 quiere decir que ahí está el canal, y donde hay un 0 quiere decir que el canal no está ahí. Entonces, si yo quisiera poner que el canal está abierto en mi condición inicial de la simulación, pues tendría que poner un 1 aquí en la O y un 0 en la C. Pero en este caso voy a suponer que está inicialmente cerrado, y ahora lo que falta es definir los parámetros del modelo. Voy a hacerlo hasta arriba del archivo. Una vez más, begin parameters en
parameters, y dentro de esta sección voy a definir mis diferentes parámetros. Fíjense cómo yo puse KC, KO, aún no sabemos qué es eso. Entonces esos son parte de los parámetros que hay que poner. KC yo la voy a poner como 0.005 y KO como 0.171. Después las podremos cambiar para ver qué pasa. Y al final del archivo se acostumbra a poner estas líneas que nos dicen qué método le vamos a decir al rule vendor que utilice, cuánto tiempo va a durar nuestra simulación, cuántos pasos de tiempo vamos a dar, y algunas otras instrucciones para el programa. No hay que preocuparnos mucho por esto, normalmente utilizaremos lo mismo. Entonces, el método, ¿qué método vamos a decirle al rule vendor que use? Aquí vamos a ponerle el método de solución estocástico, que es SSA. No se preocupen mucho por eso. Lo que significa esto es que va a simular nuestro canal como un proceso estocástico que vimos en algún video anteriormente. Le voy a poner que acabe la simulación en, no sé, voy a empezar con 1000 milisegundos va a durar mi simulación. Voy a dar 10.000 pasos de tiempo, es decir que va a ir de 0 a 1000 en pasos de 0.1, y después hay que poner print functions activado es un 1, entonces eso nos va a permitir ver algunas cosas cuando se resuelva el modelo. Y ya nada más para terminar, esto no es estrictamente necesario, pero final del archivo, end of file. Entonces guardamos, le pueden poner file save o control S o command S dependiendo de donde estén. Y fíjense cómo ha cambiado nuestro mapa de contacto aquí. Aquí nos presenta gráficamente de manera algo fea pues los estados que hemos escrito en nuestro archivo de texto. Tenemos un estado C, un estado O. Acá en la parte de simulación ya estamos listos para correr nuestra simulación. Entonces voy a ejecutar este modelo, voy a poner run, y vean cómo en la consola empieza a calcular y nos da el tiempo total que tardó en resolver. Fue menos de un segundo en mi caso, y en automático vemos la gráfica de los dos estados. Fíjense cómo o está en 0 o está en 1. Aquí ustedes pueden seleccionar si quieren ver cuándo abre el canal o cuándo cierra. Voy a seleccionar cuándo abre únicamente, y vean cuando abre está en 0, digo cuando está cerrado está en 0, solamente brinca a 1 cuando el canal abrió. Si yo viera la gráfica de C, que lo voy a hacer ahora, cuando yo estoy viendo C, el 1 significa que en ese tiempo está en el estado C, o sea que está cerrado. Entonces fíjense, cuando el canal abrió, la C se hizo 0. Cuando el canal cerró, la C se hizo 1. Veamos la gráfica de O otra vez. Cuando la O se hizo 1, la C se hace 0 y viceversa. Recuerden que el canal solo puede estar en uno de sus dos estados. Entonces, cuando cuando O se hace 1, por ejemplo, la C se hace 0, o cuando la C se hace 1, la O se hace 0. Entonces, aquí ya están simulando un canal iónico. Fíjense cómo tenemos aperturas de diferente duración del canal.
algunas muy cortas, algunas muy largas. Pero bueno, lo importante ahora es que vean que tenemos también en nuestra carpeta del proyecto una carpeta de resultados. Voy a entrar a esa carpeta y tengo la fecha y la hora en que yo ejecuté mi modelo. Voy a entrar a esa carpeta y tengo una copia del código que yo utilicé para hacer esa simulación y un archivo con los datos en tabla. Si yo le doy dos clics a este archivo, puedo ver, eh, bueno, aquí no lo puedo abrir, pero en estos archivos están guardados las tablas con los tiempos, con las diferentes valores en formato de texto. Entonces si se van a esta carpeta, ustedes podrán ver eh, los números asociados a esta gráfica. Entonces, regresando a mi archivo canal 2 estados BNGL, ¿qué pasa si yo ahora, no sé, igualo las constantes de transición? Voy a poner KC y KO iguales, voy a volver a guardar, me voy a la pestaña de simulación y ejecuto otra vez. Esperamos a que resuelva, otra vez tardó poquito. Quiero ver solo cuando la señal del estado abierto, y fíjense cómo ahora eh, empieza cerrado y tenemos muchas más aperturas, eh, tal vez más cortas, pero bueno, como he igualado las constantes de transición, eh, supongo que la mitad del tiempo va a estar cerrado, la mitad de tiempo va a estar abierto. Entonces, fíjense en la carpeta de resultados y me meto a la carpeta de canal de dos estados. Ya tengo una segunda fecha con la nueva hora de la segunda simulación que hice. Tengo una copia del código que ejecuté en ese momento y tengo los datos en formato de texto asociados a esta gráfica.